oración antes de iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque nos permites ver un día más de vida, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, ves nuestras necesidades, ves nuestras aflicciones, Padre. Conoces la lucha que estamos enfrentando cada uno, Padre, y tú estás con nosotros. A pesar de que a veces los días no parecieran ser tan buenos, sabemos que tú estás con nosotros. Te pido que nos acompañes en este momento en que cada uno de mis hermanos en sus casas se dispone a meditar en tu palabra. Tú estés trabajando en sus vidas y en sus corazones. Que lo que vayamos a exponer el día de hoy, Padre, sea de bendición para sus vidas. Ayúdanos, Padre, a concentrarnos en tu palabra y que tu palabra abunde en nuestros corazones y en nuestras mentes y que a través de tu palabra encontremos fortaleza y paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro peregrinaje en esta tierra. El título del tema el día de hoy es Tan solo somos peregrinos. Y esta es una realidad en la cual debemos estar conscientes cada uno de nosotros. Somos peregrinos en esta tierra. En su libro, Juan Bunyan, titulado El progreso del peregrino, nos narra la historia o la anécdota de un hombre llamado Cristiano. Esta es una novela cristiana que nos habla de este hombre que vivía en la ciudad de destrucción. Y un día un evangelista le habló de Cristo y entonces ese día la vida de Cristiano cambió y decidió partir de su ciudad rumbo a las mansiones celestiales. Durante toda la novela, Juan Bunyan nos va narrando diferentes situaciones que vive Cristiano en el peregrinaje hacia la ciudad celestial. En este viaje, Cristiano conoció a muchos personajes que en vez de ayudarle a que logre su meta de llegar a la ciudad celestial, se opusieron a que Cristiano siguiera en este camino. Es más, hasta su propia familia se opuso a que Cristiano dejara la ciudad de destrucción y no quería que saliera rumbo a la ciudad celestial. Pero también Cristiano, en la novela del peregrino, nos narra que enfrentó muchas situaciones peligrosas, como por ejemplo, dice que cayó en el fango de los peligros, del fango de la desesperación. También vio dificultades y tuvo que pelear con un gigante llamado Apolión. Y en todo ese transcurso, Cristiano nunca se dio por vencido. A pesar de que tuvo muchas dificultades en el camino, él siempre siguió fiel, poniendo los ojos en Cristo y trazando bien su rumbo hacia las mansiones celestiales. Es así que también cada uno de nosotros somos peregrinos en esta tierra. Al menos eso nos indica las Escrituras. Cada creyente es un peregrino en esta tierra. Durante nuestro peregrinaje tenemos que aprender algunas verdades. Y esas verdades nos llevan a tener actitudes adecuadas en este peregrinaje. Así que el día de hoy, la pregunta o la frase que vamos a estar teniendo en nuestra mente es: ¿con qué actitud vive usted este peregrinaje? Hay diferentes actitudes. Vamos a ir viendo, al menos en el transcurso de este tema, 3 actitudes erróneas, pero también 3 actitudes con las que Dios quiere que afrontemos este peregrinaje. Algunos no viven tomados de la mano de Dios. En vez de estar viendo este mundo como un peregrinaje, algunos en vez de ver este mundo como algo pasajero, en vez de tomarse de las manos de Dios, buscan arraigarse en este mundo. Podemos ver que el mundo normalmente en este entorno gira. Algunos buscan las riquezas y vuelcan todas sus fuerzas, toda su vida
hacia esa meta, hacer riquezas, acumular más riquezas. Otros buscan la fama y se esfuerzan cada día para adquirir fama y ser, pues, atractivo al mundo, aclamado por la sociedad. Y hay gente que busca la fama. Así la gente busca diferentes objetivos en su vida. Hay gente que vuelca toda su vida alrededor de una persona. En vez de ver a Cristo como el centro de su vida, pone a otra persona en el centro de su vida. De tal forma que cuando es la hora de partir de este mundo, muchas personas les duele dejar sus riquezas. Algunas personas no quisieran morirse porque dejarían atrás todo lo que con tanto esfuerzo lograron guardar. La Biblia nos habla al menos de un hombre que buscaba almacenar riquezas y construyó graneros más grandes y estaba en esa meta de hacer riquezas, cuando el Señor le dice: hoy vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? A veces nosotros buscamos arraigarnos en este mundo. Se nos olvida que como creyentes ya no pertenecemos a este mundo. Esta es una actitud normal para el mundo, vivir arraigado a esta tierra. Pero nosotros creyentes ya no somos de este mundo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, para ver lo que nos dice las Escrituras en el verso 13. Le voy a dar lectura, usted acompáñeme con su vista. Dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si nosotros leemos un poco antes, vamos a encontrar, por ejemplo, en el verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Más abajo podemos ver el caso de Noé en el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos estos, luego habla de Abraham y demás, todos estos grandes hombres de fe murieron sin ver la promesa, sin recibir lo prometido. Pero estos hombres no se encontraban desalentados, porque sus ojos no estaban puestos en las cosas de este mundo. Sus intereses, sus deseos no estaban puestos en este mundo. Dice en nuestro verso 13 donde estamos: no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cada uno de nosotros debemos tener esa actitud. La actitud errónea es pensar que somos de este mundo. La actitud errónea es querer enraizarnos en este mundo. Pensar que si este mundo se acaba, todo se acaba para nosotros. Vivir bajo este concepto nos lleva a tener temor, nos lleva a tener una vida temerosa, una vida de inseguridad, pensando que en cualquier momento pudiésemos perder todo lo que hemos logrado. Por eso, el Señor nos invita a tener una actitud adecuada, viendo más ahí, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe, Él es el que nos da ejemplo de cómo vivir. ¿Cómo debemos vivir? Bueno, viendo hacia esa promesa futura, viendo que este mundo es pasajero y que realmente nuestra morada está ahí en el cielo. Nosotros tenemos que caminar con tal seguridad en el mundo, sabiendo que nuestra verdadera morada nos espera en las mansiones celestiales.
Pablo tiene un concepto muy claro al respecto. Podemos ir a Filipenses capítulo 3, verso 20. Le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice, está en los cielos. Ahí es donde habitaremos por siempre. En esta vida estamos solamente de paso. Hablábamos la semana pasada y hacíamos una pregunta: ¿qué rumbo está tomando nuestra vida? Ahora que somos salvos, debemos tener una conciencia clara de que este mundo es pasajero para nosotros. Podemos vivir 80 años, podemos vivir 100 años, podríamos vivir muchísimos años, pero al fin y al cabo, aún el hombre que ha vivido más años en la tierra, partió de esta tierra. Todos han tenido que dejar este mundo, pero no todos tienen la dicha que nosotros los creyentes experimentamos hoy en día. Esa dicha de tener seguras nuestras mansiones celestiales. Nuestro Señor, cuando dejó esta tierra, nos dijo claramente: voy pues a preparar lugar. Ahí donde hay muchos lugares, muchas mansiones donde podamos habitar. Ahí está el Señor Jesucristo esperando el momento en que por fin se reúna nuevamente con los suyos. Cuando nosotros entendemos bien esto y tenemos una actitud adecuada al respecto, entonces podremos experimentar paz. Podremos estar tranquilos, podremos tener seguridad de dónde está nuestro destino verdadero. Esto no quiere decir que no experimentemos aflicción. Algunos creen que no vamos a experimentar ningún tipo de aflicción en esta tierra. Y este es el segundo concepto o actitud errónea que tenemos a veces. Algunos viven pensando que enfrentando las aflicciones están solos. Algunos creen que en esta vida se viene para disfrutar. Y algunos, cuando ven a otros sufrir, creen que sufren solos. Y cuando les toca el momento de pasar aflicción, algunas personas creen estar solos, se sienten derrotados, sienten que Dios los ha abandonado, cuando realmente las Escrituras nos enseñan algo diferente. Dios nunca nos deja solos. Si bien no quita las aflicciones de nuestra vida, porque esas aflicciones son necesarias pasar. Dice el Señor Jesucristo que nadie es más que su Señor, o sea, que no somos más que nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él sufrió, también nosotros nos tiene que tocar sufrir algunas cosas en la vida. No es que nosotros busquemos estos males, que también tenemos que aclarar. Cuando Pablo tuvo oportunidad de escapar en algunas ocasiones de las aflicciones, lo hizo. Y esto no menguó su fe ni su valor. Simplemente hay ocasiones en que está fuera de nuestro alcance y tenemos que pasar estas aflicciones. Pero si nosotros pasamos esa aflicción, no quiere decir que estamos solos. No quiere decir que Dios nos ha abandonado. Al contrario, en medio de las aflicciones, los cristianos podemos afirmar la idea de que Dios está con nosotros. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Le voy a dar lectura, usted acompáñeme con su vista. Dice de la siguiente manera: He aquí la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta ocasión se encuentra el Señor Jesucristo hablando con sus apóstoles. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado. ¿Qué se esperaba en ese momento? Tal vez algunos, como Pedro,
pensaron, yo voy a estar contigo hasta el último momento. Pero ¿cuál es la realidad? Cuando estamos en medio de las aflicciones, nuestra naturaleza nos lleva a resguardarnos, a protegernos. Es algo instintivo en nosotros. Nadie de nosotros en su sano juicio busca estar en medio de una aflicción. Todos buscamos estar en un momento mejor, pero cuando llegan esas aflicciones que tienen que llegar, en ocasiones los que están a nuestro alrededor huyen y se esconden, buscan protegerse. El Señor Jesucristo tenía contemplado esto. Por eso le decía, seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Aunque realmente Él asegura no estar solo. ¿Por qué? Aún en ese momento en que está en la cruz y aparentemente está solo muriendo en esa cruz, el Padre estaba con Él. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cada uno de nosotros, hermanos, también tenemos esa gran bendición. Nuestro Dios está con nosotros en todo momento. Estar en aflicción, estar bajo prueba, no quiere decir que el Señor nos ha desamparado. Si bien en estos días estamos viviendo la expectativa de qué rumbo va a tomar el mundo, qué va a pasar con nuestra ciudad, qué va a pasar con aquellos seres queridos, con nuestros amigos, con las personas que conocemos, porque estamos siendo asolados con esta enfermedad, sabemos que no estamos solos. Si bien las autoridades han dispuesto ya que los templos se cierren con el propósito de proteger a la ciudadanía, a pesar de que cada uno está en su hogar, escuchando la palabra en su hogar, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y esa es una promesa que nosotros podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Cuando manda a sus discípulos a llevar el evangelio a todas las naciones, les dice, yo estoy con vosotros siempre. Hasta el último momento de nuestra vida, Dios está con nosotros. No siempre nuestro final es calmado. No siempre tenemos una muerte por edad. Los cristianos también mueren por enfermedad. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino que citaba al inicio, él fue un predicador muy aguerrido, una persona de una fe muy tenaz. Sin embargo, con el tiempo su salud fue deteriorándose. Y llegó un día en que él experimentó la muerte y a causa de una lluvia muy fría, una helada, él murió. Y estando en su agonía, dijo las siguientes palabras: mis días laboriosos han terminado. Voy a ver la cabeza que fue coronada de espina y la cara que fue escupida por mí. He vivido de oídas y por fe, pero ahora voy a donde viviré por la vida, por la vista, y estaré con aquel en cuya compañía me deleito. Llévame porque vengo a ti. Estas fueron las últimas palabras de Juan Bunyan antes de morir. Y él dice, he trabajado, he estado peleando esta buena batalla, como Pablo también luchó la buena batalla. Aquella promesa de Mateo 28, 19, 20 se da en medio de una orden. Vayan y prediquen el evangelio. Cada creyente debe ser esforzado en llevar el evangelio, para que cuando llegue ese momento de partir y estar con el Señor, tenga una conciencia tranquila y en paz, como este hombre que agonizando decía, voy a ver por fin lo que oía y lo que por fe creí. Y ahora voy a verlo con la vista y voy a estar frente a él y por fin voy a ver a aquel Rey de Reyes. Y cada uno experimenta gozo a pesar de que su muerte no sea tan en paz, tan tranquila. Esa paz se manifiesta en la persona porque sabe que el Señor está con él. Cada lucha, cada cosa que podamos enfrentar en esta vida, no la enfrentamos solos. Él está con nosotros. Salmo, si usted me acompaña, el Salmo 34, 7, muy conocido por cada uno de nosotros, dice la siguiente
manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo estoy seguro que Jehová está con nosotros, que Dios está con nosotros en todo momento de nuestra vida. Aún a pesar de esto que estamos viviendo, Dios está con nosotros. ¿Qué vayamos a experimentar, qué podamos pasar durante esta pandemia? No lo sabemos, pero Dios está con nosotros y eso debe infundir paz en nuestras vidas, porque Él estará a nuestro lado peleando por nosotros. Sabemos que tenemos algunas medidas que llevar a cabo y es bueno que nosotros lo hagamos, pero si algún detalle se nos fuera de las manos, si nosotros, como no tenemos una vista capaz de ver ese microbio, ese virus, pero Dios está con nosotros protegiéndonos. Y si fuera el caso que nos tocara padecer la muerte, tendríamos que estar seguros que Dios está con nosotros y estoy seguro que Él nos dará la paz necesaria. Pedro, según nos dice la tradición, Pedro fue crucificado y murió crucificado y puesto de cabeza. El apóstol Pablo, él murió decapitado. Juan, a pesar de que murió de edad, fue quemado con aceite y murió más tarde. Y así cada apóstol sufrió el martirio. Dios no los había abandonado. Dios estaba con ellos. Pero cada uno de ellos, según nos narran las historias, y cada uno de los mártires de la iglesia, según nos narran a aquellos enemigos que escribieron la muerte, todos ellos murieron en paz, porque Dios estaba con ellos. Cada uno de nosotros sabemos que podemos confiar en Él, porque la actitud adecuada en medio de las tribulaciones es reconocer que Dios está con nosotros. Y hermanos, Dios dará paz, Dios dará fortaleza y aún Dios nos defenderá en los momentos que tenga que defendernos. Pero tenemos que tener esa certeza, Dios está con nosotros. Un tercer punto: algunos ven a Dios como distantes, como que si Dios no estuviese con nosotros. Algunos creen que Dios observa a la distancia, desde su santo trono mira hacia la tierra y nosotros a una gran distancia nos encontramos de Él. Algunos piensan esto, pero la Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos enseña que Dios está con nosotros en todo momento y no solamente está presente, como hemos leído aquí en el Salmo, el ángel de Jehová está alrededor del que le teme y lo defiende. No solamente está presente, sino busca interactuar con nosotros. No está en silencio. Él busca interactuar con sus hijos. Y esto lo sabemos muy bien, pero yo quiero que usted lo recuerde. Él nos habla a través de su palabra. Él busca constantemente estarnos hablando. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Voy a darle lectura. Hebreo, capítulo 1, versos 1 y 2, dicen de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios en el Antiguo Testamento habló por los profetas. Y los profetas comunicaban la palabra de Dios. Y el pueblo escuchaba la palabra de Dios. Y algunos obedecían la palabra de Dios. Y otros cerraban sus oídos a la voz de Dios. Luego llegamos al tiempo del Nuevo Testamento. Cristo vino y predicó a multitudes. Muchos le seguían. Algunos le seguían por intereses personales. Otros le seguían porque creían que Él era el Mesías. Así que estos que le seguían escucharon su mensaje. Algunos decidieron obedecer el mensaje. Otros se rehusaron a creerle. En nuestros tiempos, toda la palabra de Dios, todo lo que Cristo dijo
y todo lo que reveló en la antigüedad por los profetas lo tenemos por escrito, y eso es una gran ventaja que tenemos en la actualidad. Tenemos la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. No es una letra muerta, no es algo que haya quedado en el pasado, sino que es el medio por el cual Dios nos habla, interactúa con nosotros. Así que no es un Dios distante que está observando qué pasa con el mundo ante esta situación, sino que Dios nos habla. Dios quiere comunicarse con nosotros a través de su palabra. Es así que en estos momentos en que nosotros experimentamos aflicciones, en esos momentos en que el mundo experimenta inseguridad, nosotros debemos tener paz en nuestro corazón porque sabemos que Él está con Él, y no solamente está con nosotros, sino que también está interactuando con nosotros y busca tener una buena comunicación. Así que es tiempo de que nosotros invirtamos nuestro tiempo para escuchar a Dios, que invirtamos nuestros esfuerzos para escuchar la palabra de Dios y pongamos atención a su palabra. El que tiene oídos, dice en el libro de Apocalipsis, en la carta a las iglesias, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que nosotros debemos estar atentos, buscando entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Así que Él nos habla para transmitirnos su mensaje, nos habla para decirnos no están solos, nos habla para decirnos yo estoy con ustedes, y a pesar de que pasen momentos difíciles, nunca los dejaré solos. Dios está con nosotros y nos está hablando. En ocasiones nosotros hemos cerrado la Biblia y de esa forma cerramos nuestros oídos a lo que Dios quiere decirnos. En ocasiones alcanzamos a escuchar la voz de Dios, pero hacemos como Jonás, intentamos huir de lo que Dios quiere. Queremos hacernos a un lado y no llevar a cabo su voluntad. Dios quiere que seamos creyentes fieles. Dios quiere que seamos hijos obedientes, que prestemos oído y con una buena actitud obedezcamos lo que Él quiere. Pero también nos escucha, no solamente Él está hablando. A veces algunos tenemos este problema de hablar mucho y no dejar que los otros hablen. Pero Dios no es ese tipo de personas. Él habla, pero también está dispuesto a escuchar. Y yo sé que muchos de nosotros lo sabemos muy bien, pero es bueno que lo recordemos. Y sobre todo es bueno que estemos poniendo nuestra confianza en este hecho. Dios está hablándonos. Vamos a ir al capítulo 17 del Salmo. Salmo 17, verso 6. Voy a leerle lo que dice el Salmo 17, verso 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Es interesante este verso. En primer lugar, dice el salmista que él está invocando a Dios. Cuando nosotros estamos pasando momentos de inseguridad, de aflicción, de desesperación, debemos invocar a Dios. Debemos clamar a Él, pedir por su socorro. Pero no solamente en esos momentos. Es bueno clamar a Él en la desesperación. Es algo que debemos hacer con seguridad, pero no solamente en esos momentos. No tenemos que esperar que lleguen esos momentos difíciles. Toda nuestra vida debemos estar clamando a Dios. Todo este momento en que estamos en casa, que aún experimentamos paz y tranquilidad, debemos clamar a Dios. Debemos estar orando, hablando con Él. Él desea escucharnos. Él no cierra sus oídos a nuestra voz. Es más, si hay algún problema en la comunicación, porque a veces somos torpes al comunicarnos con Dios, Él ha provisto también del Espíritu Santo, el cual mejora esa comunicación y lleva aquellas palabras precisas hasta el Padre. Aquel Espíritu Santo que nos mantiene en sintonía con Dios, que nos mantiene unidos a Él y que hace que esta comunicación de nuestra parte hacia Él sea perfecta. Y nosotros, al igual que el salmista, debemos clamarle a Él. ¿Pero por qué clamamos? ¿Será que hablamos
para encontrar paz, para desahogarnos, para sacar todo lo que tenemos almacenado de nuestro corazón, toda nuestra angustia salga por medio de las palabras. ¿Será por eso que clamamos? ¿Será por eso que oramos? ¿Será un tratamiento para que nosotros podamos experimentar paz al desahogarnos? El salmista dice: por cuanto tú me oirás. Por eso clamaba el salmista. No está hablando solo para desahogarse, no está hablando con el espejo para sacar aquello que le aflige, sino que él habla porque sabe que Dios está escuchando. Y esa confianza tenemos usted y yo, que Dios nos escucha. No estamos solos. Él quiere escucharnos. Si tenemos alguna desesperación, algún pesar, si tenemos alguna necesidad, sabemos que Él nos escucha. Aquellos que hemos vivido momentos difíciles, sabemos que Dios nos escucha. Y sabemos de la paz que Dios infunde en esos momentos. Me acuerdo de aquella ocasión cuando mi hijo mayor iba a ser operado recién nacido. Él tenía un problema en el píloro y necesitaba aquella operación. Yo puse a mi hijo en oración y yo dije: Señor, por muchos años te he pedido este niño. Sabes que no podíamos tener hijos según los médicos. Y después de estar orando y clamando a ti, tú nos diste a los gemelos. Ahora uno de ellos, el primero, necesita ser operado porque los alimentos simplemente su cuerpo no los está aceptando. Y esa operación es necesaria. Yo sé que tú me los diste y yo sé que tú los protegerás. Y con esa confianza firmé aquella hoja para que mi hijo sea operado. Alguien me dijo: ¿y no estás desesperado? ¿No te importa tu hijo? Y yo sí me preocupé en algún momento. Sí dije: Señor, está en tus manos. Sí me interesaba mi hijo. Pero yo sabía y sé que Él me escucha. Y que si lo había puesto en sus manos, estaba en las mejores manos. Y no me quedaba más que confiar en que Él había escuchado mi oración. Así, cada momento hemos enseñado a nuestros hijos que en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, podemos clamar a Él, y mis hijos han experimentado ver cómo Dios contesta inmediatamente. En ocasiones pareciera que Dios ha guardado silencio y no ha contestado la oración, pero a veces es falta de parte de nosotros. A veces nosotros no hemos percibido cómo Dios ha contestado y nos damos cuenta después. Pero Dios es fiel, Dios escucha. Dios nunca ha cerrado sus oídos y nunca cerrará sus oídos ante sus hijos. Así que nosotros sabemos y debemos tener la actitud adecuada ante esto. Dios está con nosotros, no está distante, está a nuestro lado. Y no solamente está a nuestro lado, sino habla con nosotros, interactúa con nosotros. No solamente Él habla, sino también busca escucharnos. Y por último, Él habla, Él nos escucha. Y vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Algo que necesitamos también tener muy en cuenta. Dios nos fortalece. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué hablaba aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba dispuesto a pasar persecución. Muchas veces había sido encarcelado. Muchas veces había padecido necesidad. En ocasiones su vida estuvo en peligro. En ese momento en que escribe la carta, él está en prisión. Algunos hermanos habían mandado apoyo, los hermanos de Filipos habían mandado un apoyo económico, y no solamente el apoyo económico, también habían mandado a un hombre para que esté con él y lo apoye en sus necesidades. Ahí estaba un hermano apoyándolo en sus necesidades. El apóstol Pablo está muy feliz
por aquello que ha recibido. Pero él dice, yo no sé si voy a salir pronto o si ya ha llegado el momento de partir. Y las dos cosas están puestas en estrecho. Por un lado, quisiera salir y estar con ustedes y seguir compartiendo el Evangelio, y eso es bueno para ustedes. Pero para mí es muchísimo mejor si ya parto con el Señor y estoy en su presencia. Sea cual sea la situación, para mí es un gozo. Y yo estoy confiando en el Señor que Él decidirá lo mejor. Así que yo exhorto a todos los creyentes a que se regocijen, estén gozosos. Sé vivir humildemente, sé estar en abundancia, todo lo he experimentado. No se preocupen por mí. Les agradezco que estén al pendiente de mí. Les agradezco que estén apoyándome en medio de las pruebas y las necesidades. Pero algo quiero que ustedes aprendan, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquello que he vivido, todo aquello que he luchado, todo aquello lo que he pasado, Él me ha liberado. Él me ha fortalecido. Y cuando he tenido que pasar necesidad, Él ha estado conmigo fortaleciéndome. A veces el cuerpo se siente agobiado. Sabemos que Pablo tenía algunos problemas de salud. Algunos dicen que era un problema con su vista. Por eso él dice en alguna ocasión, mira con cuán grandes letras os escribo. Pablo ya era un hombre de edad, ya sufría algunos problemas de salud. Sin embargo, él sabe que Dios lo había sostenido durante todo ese tiempo. Y si él salía de prisión, el Señor iba a seguir siendo fiel, fortaleciéndolo para seguir luchando. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que podemos encontrar fortaleza de parte de Dios. Si estamos pasando pruebas o si vamos a pasar momentos difíciles, sabemos que Dios puede fortalecernos para salir adelante. No debemos desmayar, no debemos ver todo perdido. Sabemos que Él está con nosotros. Encontramos fortaleza cuando nosotros interactuamos con Él. No sé si les ha pasado. Tengo algunos amigos que, como dice el mundo, son muy positivos. Y luego de hablar con ellos y reír un rato, a uno se le olvida aquellos problemas que está pasando. Todos creo tenemos un buen amigo que es de inspiración y nos motiva. Pero cuando estamos solos y no tenemos ese amigo, realmente no estamos solos. Encontramos la fortaleza en el Señor. Así como leímos en Juan en el capítulo 16, Jesús iba a ser ya atrapado y golpeado y luego crucificado. Y Él dice, yo sé que todos ustedes se van a ir, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. De igual forma, hermanos, nosotros no estamos solos. El Señor Jesucristo encontraba su fortaleza en el Señor. Acuérdense de aquel momento en Getsemaní en que el Señor Jesucristo está orando y es tanta la presión que suda gotas con sangre, y entonces en medio de esa presión encuentra su fortaleza en Dios. Así, hermanos, cada uno de nosotros podemos hallar fortaleza en Dios en cada momento de nuestra vida. Así que concluyo el día de hoy con este tema. Recuerden que el tema se titula Tan solo somos peregrinos. Y decíamos que debemos tener una muy buena actitud en este peregrinaje. La pregunta o la frase interrogativa era, ¿con qué actitud vive este peregrinaje? Algunos van a experimentar este peregrinaje o viven este peregrinaje sintiéndose que son de este mundo. Y cuando las cosas no van bien en este mundo, entonces tiemblan, porque sus ojos, su vista está en este mundo. Nosotros debemos tener una actitud diferente, hemos visto. Nosotros debemos tener puestos nuestros ojos en las mansiones celestiales, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Algunos viven pensando que enfrentan las aflicciones solos. Nosotros hemos visto que en ningún momento estaremos solos. Dios está con nosotros,
por muy difícil que se torne la situación que vivamos. Algunos viven con una actitud pensando o sintiendo que Dios está a la distancia, observando a lo lejos. El día de hoy hemos visto que eso no es así, que nuestra actitud debe cambiar, porque Él está con nosotros, no a la distancia, sino está a nuestro lado. Y no solamente está a nuestro lado, sino hemos visto que también busca interactuar con nosotros con el propósito de fortalecernos. Así que, hermanos, tengamos una actitud adecuada mientras peregrinamos en este mundo. Y pongamos los ojos en Cristo. Y que Cristo sea el motor de nuestra vida. Que Cristo sea aquel combustible que infunde fuerza, valor, energía a nuestra vida. De tal forma que podamos hacer efectiva esa exhortación del apóstol Pablo en Filipenses, que nos invita a estar gozosos en todo momento. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, decía el apóstol Pablo. Así que mantengamos el gozo en el Señor y nuestra confianza puesta en Él. Dios les bendiga, hermanos.